Ya, listo, continuamos. Entonces, nada, muchachos, nos quedamos creo que en el gráfico anterior. Recuerda siempre que el Entity Manager va a ser el encargado de gestionar las entidades. Recuerda que las entidades que gestiona son entidades que ya están creadas. ¿Y quién crea las entidades? El Entity Manager. El nombre lo dice, ¿no? Fábrica de Entity Manager. Básicamente, cuando nosotros creamos lo que es el PNL, este Factory ya lo crea, ¿no? Crea las tablas, crea toda la estructura que necesita. ¿Para qué? Para que posteriormente el Entity Manager, ¿ok?, pueda gestionar eso. El Entity Manager, creamos lo que es ser un entity. Entonces, es importante entender eso, ¿no? Una analogía que quizás te pueda compartir. Imagínate tú siempre al Entity Manager como, como si fuese, a ver, ¿cómo te explico ya? Es como si fuese un constructor de edificios. El Entity Manager va a leer planos, ¿no? Planos, ¿quiénes son para nosotros? Son esas clases que van a estar anotadas con Java Entity. Va a construir lo que vendría a ser salas en la base. Cuando en un pequeño demo, bastó con realizar el Entity Manager Factory y ya nos construyó nuestras entidades. En otras palabras, leyó las entidades y creó las tablas. Ahora que el Entity Manager Factory es resultado de eso. ¿Y qué es el Entity Manager? El Entity Manager, como si fuese un nombre de anterior, gestiona, es como si fuese el administrador de esa construcción. No va a construir nada, ojo, no construye, solamente se va a encargar de lo que estemos mapeando como entidades, de lectura, escritura, etcétera. Lo que yo te, la entidad que ya ha sido creada gracias al Manager Factory en base a una presentación ML, que puede ser gestionado por el. Ahora sí, vamos a comenzar con un pequeño ejercicio. Para esto vamos a crear un nuevo proyecto. ¿Ah? Nuevo proyecto le voy a colocar como nombre 1. Vamos a colocarlo solamente. Vamos a colocar 1-one. ¿Eh? Ya. One. No, vamos a colocar simplemente repaso. Paso 1. Voy a cambiar un rato. A ir a web, carpeta, llamado repaso. Ahí está. Listo, ahí va a estar creado. Voy a trabajar con Java 17. Voy a trabajar con el Quick Start. El arquetipo Quick Start, la versión 1.1 está bien. Y bueno, yo trabajo con home.codeby y que todo se mantenga igual y ahí está. Genial, genial. Bueno, nos crea un proyecto PON normal, común y silvestre sin ningún tipo de problemas. Para esto yo ya tengo lo que vendría a ser mi base de datos levantada para poder trabajar. Algo muy rápido que vamos a trabajar es el POM. Vamos a definir algunas propiedades que le voy a colocar acá. Voy a empezar. Es algo que hemos estado viendo. Pero que tengo acá fácilmente la compilación que voy a tener tanto para mis fuentes y obviamente el snapshot o el YAR que se genere, la versión de Yakarta del JPA, la versión de Hibernate. Listo. Voy a tener las siguientes dependencias para poder pegar, para que no sea muy largo esto. Ahí está. Listo, ¿qué es lo que tengo acá? La dependencia de JPA, la dependencia de Hibernate, la dependencia de MySQL para trabajar y el JUnit. Me va a aparecer esta opción para poder recargar mi proyecto. Ahí está. Sin ningún tipo de problema que tenga un warning. ¿Okay? Lo siguiente que voy a hacer, me dirijo a main. ¿Okay? Dentro de main voy a crear un nuevo directorio, que es el resource general. En IntelliJ te va a aparecer esto. Dentro de resource, creo un nuevo directorio llamado metainf. Ahí está. Y dentro de metainf, lo que voy a hacer es
eh, perdón, ya. Dentro de MetaInf lo que voy a hacer es eh, crear lo que vendría a ser un archivo llamado persistent.x. Ahí está. Listo, tengo mi archivo persistence.xml y vamos a trabajar. Para esto, obviamente, voy a pegar el archivo que nosotros hemos trabajado en su momento. Y pegar y es lo que yo tengo que compartir. Obviamente no están las clases porque lo vamos a definir. Y por acá lo que vamos a tener es, voy a cambiar. Por ejemplo, repaso 1 se va a llamar mi base de datos. Y lo demás ya lo hemos hablado. Acá quizás unas diferencias sutiles. No estoy colocando el provider porque ya lo está reconociendo del pad. Va a ser Hibernate. Ok. Y qué más, estoy trabajando ya con las operaciones de Hibernate para hacer el auto, el update al esquema que te comenté, pero vamos a trabajar con Hibernate para aprovechar que tenemos a él como proveedor. Bueno, lo demás, lo que ya hemos estado conversando. Acá en la unidad de persistencia voy a colocar repaso, solamente para que puedan entender esto. Repaso, ahí está, ¿cierto? Y tenemos esto y es suficiente, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer es crear una simple, para que puedan ver y poder reforzar esta idea, ¿ok? Dentro de Code voy a crear un nuevo paquete llamado domain, ¿ok? Y dentro de domain lo que voy a hacer es crear un nuevo paquete llamado model. Ahora voy a cerrar todo. Y dentro de model vamos a crear una nueva clase, una nueva clase llamado por ejemplo person. Una persona. Le vamos a dar los atributos, por ejemplo, ID, obviamente, un string que sea name, base, string, address. Ahí está. Entonces, lo que voy a hacer es empezar a anotarlo con, eh, para poder mapearlo con JPA, ¿no? El nombre de la tabla, por ejemplo, yo lo puedo llamar eh, persons, sería people, ¿ok? Pero quiero que se entienda, ¿ok? De ahí lo que voy a hacer es trabajar con ID y voy a generar mi llave. Esto de acá, muchachos, sumamente sencillo, no hay nada del otro mundo. Column, y vamos a colocar el nombre de la columna para mi caso, lo voy a colocar ID. Ahí está. El name, si quiero, lo voy a colocar un lane para que más o menos calienten. Listo, no tengo ningún tipo de problema. Entonces, obviamente, yo levanto mi aplicación, voy a quitar este hola mundo, no va a hacer nada, ¿no? Puede ser que me salga un temita por la base de datos. Vamos a ver si me sale genial para poder. Bueno, no me salió nada porque no hay ningún tipo de unidad de persistencia para configurar. Recuerda muy bien que nosotros tenemos que crear esta base de datos. Ya mi Diver, ok, ya está conectado y si no, para la base de datos. Segundo, encantado de crear una base de datos. Segundo, entonces voy a pasar a crear mi base de datos. Lo voy a llamar repaso 1 y lo creo. A ver, denme un segundo. Ya muchachos, entonces continuamos. Vamos a crear una base de datos. ¿Okay? Estoy ya con mi localhost. A create database. Segundo. Ahí está. Y listo, ya tengo mi base de datos creada que se llama repaso 1. Mi base. Base. Ahí está. Repaso 1. Listo. Ya tengo mi base de datos creada. Entonces, continuemos. Ya tengo ya lo necesario para poder trabajar.
Entonces, ahora sí, lo que voy a hacer, y era lo que te explicaba en el gráfico anterior, yo entro a mi aplicación y lo que voy a hacer es crear, ¿no? Entity Manager Factory, que lo que va a hacer es eso, es construir lo que es lo que se ha mapeado dentro de la unidad de persistencia y va a construir estas entidades para que posteriormente el Entity Manager lo pueda gestionar, ¿no? Pueda hacer persist, todo lo que hemos trabajado. Para esto es lo único que sirve el Entity Manager Factory. El Entity Manager Factory no va a persistir, no va a insertar información, no. Es como si este fuese solamente el EDL en base de datos. Voy a trabajar con el persistence punto, voy a crear todo, la unidad de persistencia y todo lo demás. Entonces, ¿cómo se llamaba? Se llamaba, recuerda muy bien que nosotros tenemos que considerar lo siguiente. Cosa, tenemos que mapear las clases a querer mapear, ¿no? Para que este factory lo pueda leer. ¿Quién es ese encargado? Con punto model, punto main, punto model, punto. Ahora sí, cuando yo levante mi aplicación, voy a acá, debería mapearme esta clase que está anotado como entidad y crearlo. Listo, como podemos ver, se ha creado la información. Además, esto también ayuda bastante porque nosotros hemos configurado la propiedad HBM2DDL Auto en Update. Reconocer y va a hacer este match que necesita para poder crear esto. Listo, y de ahí ya, ya hemos trabajado y hacemos todo lo demás. Entonces vamos a crear la siguiente, que es el Entity Manager, ya este componente que va a gestionar lo que vendría a ser todo el trabajo de las entidades que previamente se han creado. Voy a tener que recuperar el factory y voy a crear el Entity Manager. ¿Okay? O sea, estoy creando este Entity Manager en base a el Entity Manager Factory que ya creó todas esas entidades y demás. Listo. También hemos hablado que vamos a trabajar con una transacción. Para eso tenemos al Entity Transaction, que es acá donde nosotros tenemos ya la unión de todo este diagrama que te he enseñado. Todo ya tiene match, todo tiene una razón de ser. Tenemos las piezas que vamos a construir. Entonces, qué importante es entender esto, como te menciono, es muy importante para que puedas saber de dónde nace todo. Voy a encapsularlo en un try catch, ¿ok? En un try catch finally, colocar acá. Y disculpen muchachos que me está un poco está fallando mi teclado. Por ahí ven que se demora o algo, es por el teclado. Pero bueno, entonces hacerlo. Listo, entonces lo que voy a hacer es, obviamente voy a iniciar una transacción. ¿Por qué? Porque voy a persistir, voy a insertar información. Por ejemplo, ¿cómo hacíamos eso? Recojo mi transacción, le digo punto, ya inicié la transacción. Dentro del gráfico que te mostré, acabo de iniciar lo que es el contexto de persistencia y la transacción. ¿Cómo así, profe? Así, ¿verdad? Con el begin y con Entity Manager ya hemos trabajado el Entity Manager, el contexto de persistencia. Listo, ¿qué voy a hacer? Voy a crear un person. Antes de crear el person, no me olvido lo muy importante que ya está pasando por acá. Necesitamos crear lo siguiente. No, segundo, ¿qué necesitamos crear? Vamos a crear el constructor vacío, como buena práctica. ¿Sí? También otra práctica es construir o tener el constructor con todos los campos. Lo puedes hacer, depende de ti. Puedes tener un constructor con todos los campos, con estos dos de acá, ¿no? Con el ID. ¿Quieres? ¿Ok? Vamos a tener lo que es nuestros getter, perdón, es getter, vamos a tener los getter, ¿tá? Quiero obtener de todos, y nuestro setter, ¿no? Que como ya habíamos conversado, solamente va a ser de nombre y de dirección. No habría mucho. Listo, ahora sí nos dirigimos a la app y vamos a crear a nuestro person igual new person, inclusive lo podemos agregar ya justamente el nombre, por ejemplo, Víctor, ¿ok? Coma y la dirección. Listo, ya tenemos nuestro objeto y lo que vamos a hacer, mira lo que vamos a hacer. Vamos a recoger a nuestro entity manager.persist, colocamos a person. En este punto de acá
¿no? El person, ¿ok? Ya está en un estado manage, o sea, está dentro del persistent context, ¿ok? Acá podríamos decirlo, está en un estado, ¿ok? Transient. ¿Ves? Y acá es donde se juntan todos estos conceptos que estamos hablando. Acá todavía no está la base de datos. Yo puedo hacer un flush, ¿ok? Yo quiero que se confirme hacia la base de datos. Lo que tendría que hacer es, ¿qué cosa? Confirmar los cambios. ¿Y cómo confirmo los cambios? Trabajo a mi entity transaction. Punto. Ahí está. Con eso yo estoy indiciando cuando se ejecute la aplicación que envíe esto de acá, ¿no? Y acá ya va a ser persistido a la base de datos. Y como no falló, va a enviar todo este bloque o esta unidad de trabajo a la base de datos. ¿Qué pasa si falla? Obviamente, si falla, yo tengo que ver si mi transacción está activa. Está activa, entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, hacer rollback, ¿no? Para asegurar el tema del concepto de la transacción. ¿Cómo hago rollback? Cojo mi transacción, punto, rollback. Rollback va a trabajar, va a devolver todos esos cambios y los va a quitar del contexto de persistencia también. ¿Ok? Y finalmente, lo que vamos a hacer es cerrar lo que son las conexiones, ¿no? Vamos a cerrar el Entity Manager, cerramos la sesión principal, ¿tá? Y también cerramos, ¿no? Y también cerramos la factoría, ¿no? Fábrica. Ya bueno, ya no se cree más Entity Manager. Y listo, si yo ejecuto la aplicación, deberíamos ver un insert. Ahí está. Y este insert se encargó nuestro amigo Entity Manager. Y acá tenemos, y si nos vamos hacia nuestra base de datos, por acá, y hacemos un select, a ver, a la tabla, persona, acá tenemos nuestro creado, ¿no? Ahí está. Genial, interesante. Listo, muchachos, esto es lo básico. Vamos a seguir trabajando en el siguiente.